Buenos días, habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tipo de problemas. Hay muchos tipos de problemas, pero nosotros no vamos a ver solamente un solo tipo. En este caso, problema de cambio. En otra oportunidad veremos los problemas que tienen que ver con la combinación, las partes que forman un todo, y de la comparación que tenemos dos cantidades distintas que se van a comparar, por eso dice comparación, y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero en esta oportunidad solamente vamos a ver los problemas de cambio. En general existen dos tipos de problemas de cambio. Los problemas de cambio donde se añade y los problemas de cambio donde se quitan. En el primer caso, si yo tengo una cantidad inicial y después cambia a una cantidad mayor, decimos que hubo un cambio o una transformación que se ha agregado, se ha añadido. Por eso el problema de cambio añadiendo. En cambio, si la cantidad inicial y la cantidad final es distinta, es decir, si la cantidad inicial es mayor y la cantidad final es menor, significa que también hubo un cambio, pero en este caso el cambio ha sido que será quitado, será restado. Ahí hay una gran diferencia que lo vamos a ver en los problemas siguientes. Por ejemplo aquí, Julieta tenía 48 botones, cantidad inicial, pues que se tenía. Su abuela le regala un bonche más. Un bonche más es una palabra que no se utiliza mucho en Chile, pero significaría algo así como una cantidad, un racimo más, una cantidad más le regala. No sabemos cuánto es esa cantidad, pero sabemos que ahora ya tiene 64, cantidad final. ¿Cuánto le dio su abuela? Es decir, ¿cuánto se le agregó o se le quitó para llegar a 64? Acá lo primero que tenemos que saber es si este es un problema de cambio, que se está añadiendo o se está quitando. Y es muy fácil. Vemos la cantidad inicial y la cantidad final. Sabemos que 48 es la cantidad inicial porque dice aquí Julieta tenía antes. Y acá sabemos que 64 es la cantidad final porque dice ahora ya tiene. Significa que esto pasó después. Cantidad final. Entonces, si sabemos la cantidad inicial y sabemos la cantidad final, lo que nos preguntan, que sería nuestra incógnita, nuestra pregunta, ¿cuántos le dio su abuela? Sería justamente lo que se agregó o lo que se quitó. Para saber si se quitó o se agregó, veamos cómo está el inicio y cómo está el final. 48 es menor a 64, significa que se le agregó. Entonces es un problema de cambio donde se añade como tal. Entonces ese es un tipo de problema de cambio. Estamos viendo que se añadió y la pregunta está aquí, en el cambio. En otros casos podría estar en el inicio o podría estar en la cantidad final. Por ejemplo, en este caso, aquí por ejemplo, vemos que a una cierta cantidad inicial se le agregó, o tal vez se le quitó, una cantidad y me dio 34. Acá también lo podemos hacer de otra manera. Podremos poner 27 botones, 27 pastillas, etcétera, etcétera, para trabajar con los niños, sobre todo a los que les cuesta más. Y hacemos este mismo esquema, qué cantidad había al principio que agregándole esta cantidad me dio esta cantidad que es mayor. Y la pregunta para saber si fue que se le quitó o se le agregó es justamente si yo pongo 27 más, ¿tendré más o tendré menos? Obviamente la respuesta es que si yo a una cierta cantidad le agrego 27, significa que ahora tengo 34, significa que le he agregado, no le he quitado, porque si le hubiese quitado, esta cantidad debería haber disminuido y no pasó eso. Por lo tanto, también acá es un problema de cambio donde se ha añadido. La diferencia con el primer problema es que la pregunta no estaría en cuánto se le dio, cuánto se le agregó, sino cuánto había al inicio. Podríamos, por ejemplo, decir, María tiene una cierta cantidad de pastillas. Juan Carlos le regaló 27 pastillas más. Ahora tiene 34 pastillas. La pregunta sería, al inicio, ¿cuánto tenía al principio? ¿Cierto? Y ahí me daría un problema de cambio como tal. Ahora veamos otro caso, otra situación de cambio. Bueno, recordemos,
Se presenta en aquellas situaciones en que hay aumento o disminución de una cantidad en una secuencia de tiempo. Ahí vemos el inicio, cambio y final. En estos problemas se trabajan las acciones de agregar o quitar. Ya lo dijimos, solamente estamos repasando. En este ejemplo, Pilar tenía 7 crayones o crayolas. Si guarda dos crayones más, acá están, le vamos a agregar 2 crayones más. ¿Cuántos crayones tendrá Pilar ahora en la caja? Si nos damos cuenta, si estos dos le agregamos, ¿ya sería más o sería menos? Obviamente serían más crayones. Entonces también es un problema de cambio de aditivo, un problema de cambio de añadir, de sumar. Si retrocedemos al caso anterior, ya la pregunta no estaría aquí, sino la pregunta estaría al final, porque me preguntan, volvamos, me pregunta ¿cuántos crayones tendrá Pilar ahora en la caja? Significa que me preguntan la cantidad final. Aquí otro ejemplo. ¿Cuántas manzanas hay en el plato? 1, 2, 3, 4, 5. 5 manzanas. Sería cantidad inicial. Si te llevas 2 manzanas, ¿cuántas manzanas quedan en el plato? Si te llevas, ahí significa que le están quitando. Si le están quitando, significa que es un problema de cambio, pero de quitar. Por lo tanto, se le está restando, se le está quitando. Por lo tanto, uno se da cuenta a simple vista que al quitar va a haber menos manzanas. Quitando 2 manzanas, significa que la pregunta sería, acá no está, pero lo podemos formular nosotros, ¿cuántas manzanas hay ahora que le quitaron 2? Si habían 5, le quito 2, ¿cuánto habrán? La pregunta está en la cantidad final, que en este caso de visual son 3 manzanas que quedan en el plato. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, y el esquema nos ayuda mucho para ello, vemos que siempre en un problema de cambio va a haber una cantidad inicial, algo que va a cambiar, que se va a agregar o quitar, y una cantidad final. Ahora, cuando son números más grandes, ya no lo podemos sacar directamente, mentalmente, sino que hay que hacer la operatoria. Y la operatoria, si es que hay que sumar o si es que hay que restar, porque como lo hemos dicho anteriormente, si es un problema de cambio, solamente o se agrega, sumar, se añade, o se quita, restar, ver la diferencia. En estos casos solamente puede ser entonces suma o resta. Entonces, ¿cómo saber cuándo sumar o cuándo restar? Bueno, va a depender del tipo de problema. Que ya hemos visto que el problema de cambio, me pueden preguntar sobre cuánto se cambió, qué cantidad había al inicio o qué cantidad había al final. Y dependiendo de eso, vamos a saber si tenemos que restar o sumar. Por ejemplo acá, yo tengo una cantidad, 28 panes, por decir algo, y algo se le agregó o se le quitó, y ahora tengo 38. Lo primero que tengo que darme cuenta es que de 28 a 38 ha habido un cambio, y ha sido un cambio a favor, ha aumentado. Por lo tanto, se le agregó, no se le quitó, porque es imposible que a 28 si le quito una cierta cantidad, me dé 38. Al revés, si a 28 le agrego una cantidad, sí es posible que, y es así, que sea 38. Ahora, ¿cómo saber cuánto se le agregó? Sabemos que este es un problema de cambio de añadir. Ahora, para poder saber esa diferencia de cuánto más se le agregó para tener la cantidad final, que es 38, obviamente tenemos que restar. ¿Por qué? Porque es una lógica que tenemos de muy pequeño. Por ejemplo, si acá fueran 4 pastillas y cierta cantidad me agregan y ahora tengo 5, todos me van a decir, bueno, la cantidad de pastillas que se le agregó fue una, porque de 4 a 5 hay solamente una diferencia. Mentalmente lo que hicimos sin darnos cuenta es que restamos. Y lo restamos de esta manera. Al mayor le restamos el menor. Eso hacemos, sin darnos cuenta. Entonces acá hacemos lo mismo. A 38, que es la cantidad final, le resto la cantidad inicial, que en este caso es 10, y así sabré cuánto es la cantidad de elementos o de panes, si fuera acá panes,
que se agregaron para tener 38, sabiendo que al principio tenía 28. Muy bien, entonces 38 menos 28 serían 10 panes. ¿Cómo compruebo que esta resta está bien hecha? Muy fácil. Lo compruebo sumando el resultado final, le sumo una de las cantidades y me tiene que dar la otra cantidad. Comprobando entonces, si a 28 le sumo los 10 que me salió, me debería dar los 38. En otras palabras, en la comprobación estoy haciendo exactamente lo que salía aquí. 28, le agrego los 10, me tiene que dar 38. Ojo con lo que habíamos hecho en la resta. Siempre cuando restamos, al mayor se le quita al menor. No se puede hacer al revés. Eso se le llama propiedad, que la resta no tiene la propiedad conmutativa. No se puede poner al revés porque no me va a salir la misma cantidad. A 28 no le puedo quitar 38. Al menos no en el mundo de los números naturales o enteros positivos. Acá otro ejemplo. Volvemos a repetir. En estos problemas se trabaja la adición o la sustracción, es decir, la suma y la resta, en acciones de agregar o quitar. Son situaciones en las que se describen el aumento o disminución de una cantidad a través del tiempo. Una cantidad es sometida a una acción que la modifica, que la cambia. Por eso es un problema de cambio. Cantidad inicial, cantidad final, cambio. Ya lo dijimos. Ejemplo. De esta repisa, 1, 2, 3, 4, 5 libros, Carlos se llevó algunos libros y quedó así. ¿Cierto? Quedaron 2 libros. ¿Cuántos libros se llevó Carlos? Si ustedes se dan cuenta y van captando la idea, al principio habían 5 libros. Cantidad inicial. Cantidad final serían 2 libros. Entonces, la pregunta obviamente va a tener que ser sobre el cambio. ¿Cuántos libros se llevó Carlos? Y el cambio es que se le quitó, ¿cierto? Porque hay menos cantidad. Por lo tanto, la pregunta está en el cambio. Y sabemos que es un problema de cambio de quitar. Se le quitó los libros. Obviamente acá, para saber la respuesta, tendríamos que ver la diferencia también. Entre los 5 libros que hay y los 2 que hay, me darían los libros que se llevaron. En este caso serían 3 libros. Y lo puedo comprobar sumando 2 más 3, me dan los 5 libros que fue la cantidad inicial. Entonces el cambio. En otro problema, por ejemplo, en un corral había algunos conejos. Ahora si se dan cuenta, la incógnita está al inicio, porque dice había algunos conejos. Había, tipo pasado, esa es la condición. Había, no que hay, había. Habían una cierta cantidad de conejos, había algunos conejos. Esa es nuestra incógnita. Luego nacieron 4 más, se le agregaron más, 4 más. Entonces eso sería el cambio. El cambio el dato que se está aumentando. Nacieron 4 conejos más. Y ahora hay 6 conejos. Sería el dato final. Sería mi cantidad final. Acá se le pone como datos porque siguiendo a un gran matemático llamado Polya, que dedicó casi toda su vida al estudio de cómo enseñar los problemas a los estudiantes, él hablaba que siempre hay que enseñar a los niños que si yo solamente hablo de 6, estoy hablando de un número, pero 6 ¿qué? En este caso son 6 conejos, y cuando a ese número le agrego una característica, un 6 qué cosa, como en este caso 6 conejos, estamos hablando de un dato. El dato es que son 6 conejos. El otro dato es que son 4 conejos. Y la pregunta siempre va a ser la incógnita. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Cuántos habían al principio, al inicio, cantidad inicial? Eso siempre va a ser la incógnita. En otras palabras, siempre la pregunta que está con signo de interrogación siempre va a ser la incógnita. Y obviamente, como siempre le hemos dicho, la incógnita puede estar o al inicio, o en la cantidad final, o en el cambio mismo, si se agregó o se disminuyó. En este caso, la incógnita está al inicio. Y lo dice, ¿cuánto había al principio? Por lo tanto, tengo que una cierta cantidad, se le agregó 4 conejos, no sabemos cuánto había al principio, y ahora tengo 6 conejos. Ahora, si se le agregó, significa que acá había más o había menos conejos que 6. Obviamente, si se le agrega 4 a una cierta cantidad y ahora tengo 6, significa que al inicio eran menos conejos. ¿Cuántos menos? Pues puedo dibujar, si me cuesta,
Paul ya decía, si a un alumno le cuesta entender un problema, dibújelo. Dibujo, por ejemplo, un corral con conejos, no sé cuántos, pero sé que le agrego 4 y ahora tengo 6. ¿Cuántos conejos tendré que dibujar para que 4 más algo me dé 6? Obviamente son 2, porque 2 más 4 son 6 conejos. Es una manera. La otra manera es A6, que es mi cantidad final, siempre la más grande se le resta al más pequeño, restamos 4 y también me va a dar los 2 conejos que faltaban, que sería mi incógnita. Los 2 que estaban al inicio. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que hablar sobre el problema de cambio. Ahora se le va a dar una guía para que puedan trabajar, una guía que la preparé, bueno, obviamente buscando muchos libros donde hablaran sobre preguntas de este tipo y generé un esquema muy parecido para que ustedes puedan trabajar. Si ustedes se dan cuenta, los problemas de cambio tienen siempre por lo menos 3 cosas importantes. Tiene, por un lado, los 2 datos como mínimo. ¿Por qué tienen que tener por lo menos 2 datos? Porque tienen que tener uno que sea la cantidad inicial, uno la cantidad final y obviamente el otro que será lo que se agrega o lo que se quita. Por lo tanto, siempre va a haber dos datos y una incógnita para que podamos sacar el problema. Ahora, siguiendo a Polya, en su primera parte que él hablaba en su libro sobre problemas matemáticos, este nivel de problema, que es un nivel 1, significa que los niveles más básicos de problemas matemáticos, siempre hay que recalcar que en este caso 9 con chocolate sería 9 chocolates, sería el dato 1, le dan 6 chocolates, no se escribió porque normalmente en nuestro lenguaje muchas veces copiamos palabras, pero 6 son 6 chocolates, dato 2, y la incógnita sería cuánto tiene ahora. Muy bien, tenemos los 3. Ahora la pregunta es, ¿en qué parte va el dato 9? ¿En qué parte va el dato 6? ¿Y en qué parte va la incógnita? Y eso es justamente lo que tienen que hacer ustedes. 9 será la cantidad inicial o será lo que se agregó o lo que se quitó. 9 será la cantidad final. Eso es lo que tenemos que ver. Ya. La incógnita será lo que nos piden al principio. La incógnita será lo que se agrega o lo que se quita. O la cantidad será inicial, la cantidad final será la incógnita. Entonces eso es importante saber. Y por eso es este esquema. Más allá de la respuesta es el pensamiento. Lo que me interesa más que ustedes formen es un pensamiento matemático para resolver problemas usando el método de Polya, porque considero que es uno de los mejores métodos de estudio para resolver problemas matemáticos, que al fin de cuentas es lo que más le cuesta a los estudiantes de, de matemática en todas las áreas, desde primero básico hasta cuarto medio. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué me puede ayudar para saber cuál es cuál? Por ejemplo, las condiciones que decía Paul. Por ejemplo, tiene 9 chocolates o tenía 9 chocolates, también podría ser. Es una condición. Siempre la condición es un verbo. Tener, en este caso, tiene. Le dan, se le entregan. Ya que le digan, le dan, ya me está diciendo que le están quitando o le están agregando. Le dan. Tiene y ahora le dan. Entonces yo sé que hay dos condiciones. Incluso podría haber hasta una tercera condición. ¿Cuánto tiene ahora? Hay otra condición. Porque una cosa es lo que tenía antes, que me da un indicio que si tenía antes significará que es una cantidad inicial o una cantidad final. Le dan. ¿Será que le están agregando o le están quitando? ¿Y cuánto tiene ahora? ¿Será la cantidad inicial o la cantidad final? Entonces necesito que eso lo escriban justamente en estos lugares. Y que ahí pongan abajo la respuesta completa. La respuesta completa siempre tiene que ser, si la pregunta es cuánto tiene ahora, Loreto tiene ahora y la cantidad. Y si quiere lo comprueban después si es que tiene lógica. Porque es imposible, por ejemplo, que Loreto tenga 9 chocolates, le den 6 y ahora tenga uno, ¿cierto? Entonces tiene que tener lógica el problema. Pero ese es el sentido de estos problemas matemáticos. Espero que lo puedan hacer bien. Acuérdense que la cantidad tienen que ponerlo en alguno de estos 3 lugares. Hay 2 cantidades siempre.
la incógnita que siempre se marca con un signo de interrogación, lo pueden poner también en uno de estos lugares dependiendo del problema. En los problemas que se le está entregando, no siempre va a estar la incógnita aquí. Alguno está acá, alguno está acá. Alguno está en la cantidad final, alguno está en la cantidad inicial, y a veces la pregunta está en si se agrega o se quita, o mejor dicho, cuánto se agrega o cuánto se quita. Así que, suerte, cualquier cosa ya saben, me pueden hablar a mi WhatsApp para cualquier consulta. Que les vaya bien, cuídense todos.